Amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Pawaga Design. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte y estar atento a recibir el mejor contenido en materia de utilización de software y aplicaciones informáticas. Agradezco a todos quienes ya se han suscrito, comparten y comentan mis videos. De esta manera estamos creando y creciendo en una muy bonita comunidad de aprendizaje. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un programa muy interesante que se llama Microsoft Access, enfocándonos en esta primera ocasión en la creación de tablas. Vamos a abarcar primeramente aspectos teóricos, básicos y generales sobre qué es Microsoft Access. Microsoft Access es un programa incluido dentro del paquete de oficina de Microsoft para la gestión de base de datos, que permite diseñar estructuras para almacenar información y medios para la introducción y exploración de manera ordenada. Pero Access está compuesto por un sinnúmero de elementos u objetos que nos permiten desarrollar una muy buena estructura de base de datos. Los objetos que lo componen son tablas, consultas, formularios, informes y macros. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en el objeto tabla. Iniciamos. Una vez que hemos iniciado el programa, esta es la interfaz que nos muestra. Como vamos a crear una base de datos desde cero, nos vamos a enfocar en la opción 1, base de datos del escritorio en blanco. En esta opción, en este cuadro, nos permite asignar un nombre a nuestra base de datos o bien a direccionar la ruta en donde la vamos a guardar. Vamos a darle clic en esta carpetita y acá yo la voy a guardar en el escritorio directamente y le voy a poner de nombre, por ejemplo, alumnos tablas. Un ejemplo un poco bastante básico de lo que tenemos pensado crear. El formato que nos va a heredar automáticamente es ACCDB. Le damos a aceptar y podemos observar que aquí nos pone el nombre que introducimos y la ruta en donde se va a guardar. Le damos crear y llegamos entonces a la primera interfaz del objeto principal de Access, que son las tablas. Las tablas están compuestas, el concepto de tabla básico está compuesta por columnas y filas. Este concepto pues se maneja en todos los programas, pero Access tiene un aspecto muy peculiar, dado de que siempre se organizan en columnas y filas, pero de que a las columnas se le llaman o se le nombra campos, que por lo general están en la primera fila, y a las filas de cada campo se le llaman registros. Y al dato introducido dentro de cada campo, pues ya lo dije, se llama datos. Vamos a iniciar la creación de esta tabla, primeramente guardándola. Le damos clic derecho, guardar, y le vamos a poner, por ejemplo, estudiantes. Es un pequeño ejemplo. Ustedes desde sus hogares, de acuerdo a la necesidad, van a desarrollar o a crear su tabla. Aceptar y automáticamente herede el nombre. Es importante señalar de que para las tablas siempre nos va a poner por defecto un primer campo llamado ID, que es un registro autonumerado del tipo de datos que se le asigna, que ya vamos a hablar de él. Los campos son etiquetas principales dispuestas a solicitar información. Por ejemplo, aquí podemos crear, dice haga clic para agregar. Hay dos formas de cómo crear los campos y vamos a verlas. Entonces,
desde la vista hoja de datos, que es esta que estamos por acá, si queremos crear un campo, automáticamente primero nos dice que elijamos el tipo de dato. Los tipos de datos son el valor que esperamos nos devuelva el registro que estamos solicitando. De esta manera, si yo quisiera poner un campo solicitando texto, entonces elijo texto corto. Y vamos a suponer que el nombre del campo va a ser nombre, nombres. Entonces, este campo tiene el nombre que acabo de dar y el tipo de dato que asigné es texto corto. Los demás campos de igual manera lo podemos ir creando por acá. Texto corto y vamos a poner apellidos. Bien, esta es una manera de ir creando los campos. También, cuando guardamos la tabla, los cambios, nos vamos a vista diseños y de acá es otra vista que podemos continuar trabajando en nuestros campos. Como les decía al comienzo, el campo ID por lo general siempre está establecido con una clave principal. Las claves principales son importantes si pretendemos más adelante desarrollar relaciones de tabla, que lo vamos a ver en un próximo tutorial. En esta vista nos muestra los campos que hemos creado en vista hoja de datos y también nos muestra el tipo de texto, perdón, el tipo de datos que hemos seleccionado para tal campo. Entonces, si nosotros damos clic acá, nos muestra todos los datos que podemos utilizar de acuerdo al tipo de al nombre del campo que estamos creando. Otro campo que podríamos utilizar para este ejercicio sería fecha de nacimiento. El tipo de dato asignado sería fecha hora. Luego, importante sería la edad, establecida con el tipo de dato número, y posteriormente puede ser teléfono, el cual también lo voy a dejar como número. La columna descripción es opcional. En ella podemos describir el tipo de utilidad del campo que estamos creando. Por ejemplo, fecha de nacimiento podría ser solicita la fecha de nacimiento del estudiante. Toda esta opción de descripción no nos va a aparecer reflejada en la tabla más que en la vista diseño en la que estamos trabajando. Por otro lado, los tipos de datos se pueden modificar de acuerdo a las necesidades. Podemos observar que el tipo de dato texto corto tiene un tamaño máximo de campo de 255 caracteres. Nosotros podemos limitar esa cantidad de caracteres para no tener tanto espacio. Entonces, ya vamos a hacer un pequeño ejemplo. Guardamos la tabla y en nombres, por ejemplo, ¿cuántos caracteres puede ocupar un nombre? Unos 10, por ejemplo. Para ver un poco más claro el ejercicio, lo voy a limitar, por ejemplo, a 4. Guardo los cambios, voy a vista, hoja de datos, y voy a escribir un nombre. Por ejemplo, Alexandra. Miren, ya no me deja escribir porque lo limité a 4 caracteres. Si me vengo a vista diseño y modifico el valor del dato, entonces vamos a poner, por ejemplo, unos 15 caracteres y en apellido puede ser unos 20, dependiendo, ¿verdad? La utilización del espacio que vayamos a necesitar. Guardamos los cambios. Aquí nos está diciendo que si deseamos continuar de todas maneras, le decimos que sí.
nos regresamos a vista de datos y acá podemos ir introduciendo nuestro registro de acuerdo a los campos que hemos creado. Podemos observar, podemos modificar el tamaño, podemos observar que aquí tenemos nombre y apellido que lo creamos en esta vista hoja de datos, fecha de nacimiento, edad y número de teléfono fueron campos que creamos directamente desde la vista diseño. Entonces aquí tenemos la vista diseño y por acá la vista hoja de datos. Estas vistas son importantes y también las encontramos en la versión de Access 2016, las encontramos acá. Vista diseño, vista hoja de datos. Vamos a introducir un primer registro. Alexander, puede ser Martín. Miren, aquí me limitó Martín, ya no me permite introducir más caracteres. Entonces, si lo limité a 10, tendría que modificar el tamaño del nombre. Bueno, a 15 lo había limitado. Vamos a ponerlo a más. Ya lo dejé muy corto. Guardamos, vamos a vista hoja de datos y continuamos. Es importante de que estemos seguros antes de estar modificando los datos para no incurrir a este tipo de situaciones, dado que de alguna manera a veces podemos presentar errores. Apellidos, vamos a poner, por ejemplo, Méndez Altamirano. Fecha de nacimiento, no sé, vamos a elegir, podemos desde acá dirigirnos a los años o bien seleccionamos una fecha y modificamos el año. Vamos a poner que nació en el 2003, por ejemplo, y a esta altura debería tener 15 años. El campo edad lo podemos condicionar a la fecha de nacimiento, pero eso lo vamos a ver también en un próximo tutorial. Teléfono, bueno, vamos a poner que es, vamos inventando, muy bien, y aquí tenemos entonces los campos que solicitan una información y los registros almacenados dentro de cada campo. Guardamos los cambios y vamos a crear otro registro. Enter y continuamos. Claudia Elizabeth Darce Hernández, por ejemplo, nació, vamos a elegir un día y vamos a modificar que nació en 2004 y a esta altura pues debería tener 14 años y su número de teléfono es este, por ejemplo. Enter, creamos un tercer registro. Y vamos a buscar y vamos a poner que nació, por ejemplo, en el 2002. El 2002 debería de tener 16 años, su número de teléfono y ahí está. Una vez que tenemos creada la tabla, podemos guardar los cambios y esta es la manera de cómo nosotros podemos crear tablas a través de las vistas que nos proporciona Access. En esta opción, en este panel, podemos observar todos los objetos que vamos creando. En esta ocasión, solo nos muestra el objeto tabla que hemos creado como objeto único hasta ahora. Podemos reducir el panel para tener una visión un poco más amplia o bien ampliar el panel para ver los objetos que están ahí agrupados. Cuando creemos más adelante formularios, consultas, informes, entonces los objetos los podemos agrupar. Es importante tener claro de que
las tablas, la creación de tablas van a estar dispuestas a relacionarse si fuese necesario para establecer una interfaz más amigable desde un formulario. Muy bien, esta fue la sesión de clase guiada el día de hoy sobre la creación de tablas, el conocimiento de los objetos de la base de datos del programa de Microsoft Access. Una vez más, te invito a suscribirte a mi canal y a mis redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Paguaga Design. Muchísimas gracias a todos por estar atentos, por compartir esta experiencia tan bonita, la cual estamos seguros de que cada día vamos creciendo y desarrollando en nuevos saberes. Muchísimas gracias, éxitos y muchos saludos a todos mis estudiantes y seguidores, quienes por cuestión de tiempo y porque son muchos no podré saludar, pero un fuerte abrazo caluroso para todos ellos. Paz y bien a todos. Éxitos.